Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se admite a discusión. Oradores en contra. No habiendo el registro de oradores en contra, haga los anuncios correspondientes para recoger la votación nominal a través del sistema electrónico de votación. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta. Bueno, pues en estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente al artículo 31, apartado a una adición de un numeral. En este momento van a dar lectura a la propuesta, por lo cual lo invitamos a escuchar. Las Contralorías Ciudadanas vigilarán, supervisarán y auditarán a la Administración Pública de la Ciudad de México en los términos que señale la ley. ¿Es cuánto, presidente? Este artículo 31, apartado A, adición de un numeral, es el siguiente. Este señala que las autoridades de la ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa y democrática en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos en los términos que establezca la ley. Hasta este momento le comento que se han emitido un total de 55 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sobre precisamente este artículo 31, apartado A, adición de un numeral, en el cual, como bien ya se lo había antes mencionado, este numeral A habla sobre la gestión, sobre la evaluación y el control de la función pública. Este artículo 31 señala que las autoridades de la ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa y democrática en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos en los términos que establezca la ley. En este momento, como bien podemos observar, ya ha concluido el tiempo de este tablero electrónico en donde los legisladores aún están emitiendo su voto referente precisamente a este artículo 31, apartado A, adición de un numeral. Hasta este momento van 66 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones por parte de los legisladores. Y bien, pues también es importante recordarle que esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es el órgano en el que recaerán todas las funciones del Poder Constituyente de la Ciudad de México, de acuerdo con el Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de enero de 2016. La instalación de la Asamblea fue el pasado 15 de septiembre de 2016 y está integrado por 100 diputados, electos según las disposiciones del propio decreto, y deberá aprobar la Constitución de la capital mexicana a más tardar el día 31 de enero de 2017. También es importante comentarle que en el marco del reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se establece lo siguiente:
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México expresa la soberanía del pueblo y gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades. Hasta este momento se ha terminado, ya concluido precisamente el tiempo de este tablero electrónico, en donde están aún emitiendo su voto los legisladores sobre este artículo 31, apartado A, adición de un numeral. Hasta el momento se han emitido 46 votos a favor. Escuchemos el resultado. Vamos a proceder a la votación de viva voz. Diputado Escobedo, en contra. ¿Algún otro diputado? Diputado Martínez Gómez, a favor. Martínez Gómez, a favor. ¿Algún otro diputado falta de emitir su voto para hacerlo de viva voz? Hay una rectificación de voto de la diputada Sherman. En contra. Diputada Aguilar, en contra. Diputado Báez, en contra. Diputada Cintia López, en contra. Diputado Gómez Villanueva, en contra. ¿Algún otro diputado va a rectificar su voto? ¿Puede decir su nombre, diputada? ¿Cómo? Nelly Juárez, a favor. ¿Pero su nombre, diputada? Lorena Marín rectifica su voto en contra. Y Margarita Saldaña, en favor. Rectificación de mi voto a favor, Margarita Saldaña. Aristeo López, a favor. Sí, miren, compañeras y compañeros, no podemos proceder de esta forma en cuanto a las rectificaciones de voto. Tenemos que tener la mayor certeza jurídica, por lo cual voy a solicitar a la Secretaría repita la votación. Bueno, en los términos, es que es mejor que haya certeza. Les he de decir que ahorita no hay mayoría calificada en el resultado, para que bien lo tengan claro quienes han sido los promotores de la iniciativa. Sí. ¿Perdón? ¿Hago los avisos? Sí, cierres el sistema y vamos a repetir la votación, porque no puedo aceptar tal porcentaje de rectificaciones de voto. Eso genera incertidumbre. Sí. Pediría se le diera lectura de nueva cuenta a la reserva. Sí. Diputada Dolores Padierna. Yo creo que... Silencio en la sala, por favor. Yo creo que no fue un error. Yo creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo en el tema de las Contralorías Ciudadanas, pero el tema de auditar es una facultad exclusiva del Congreso, en este caso el Congreso local, de acuerdo al 73 constitucional. Si se le quitara esa palabra, creo que transitaría perfectamente. Gracias. A ver, consultamos a la promovente sobre este planteamiento. Diputada Mayela Delgadillo. Mi curul, ¿puedo? Por favor, sonido. A ver, miren,
Yo podría ceder y decir que dejo solamente en vigilarán y supervisar, pero eso es traicionar a mis compañeros. Incluso aquí mi vecina es una contralora ciudadana, haciéndole perder su tiempo para irse a sentar no sé cuántas horas, estar viendo cómo se hace un contrato para que no puedan decir nada y que sean testigos de palo. En todo caso, si quieren, votenla como está. Solicitado, y creo que ayudaría a ilustrar esta situación, la diputada Berta Luján, que ha sido contralora de esta ciudad. Bueno, yo quiero comentar que efectivamente la figura de Contraloría Ciudadana es una figura muy importante de democracia directa que tiene que ver con la supervisión, con la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, pero también como una figura preventiva. Esto es la gente que participa en las licitaciones, en todos los procesos de contratación, de obra y de adquisiciones que ayudan a que las cosas se hagan bien. Es una especie de auditoría, aunque no se le llama así, pero es una supervisión de los procesos que tienen que ver con que las cosas se hagan bien. El papel fundamental… Por favor, orden en la sala, si son tan amables. El papel fundamental, como se creó la Contraloría Ciudadana, que fue en el tiempo en el que estuvimos al frente de la Contraloría General en la administración del licenciado López Obrador, fue con un carácter totalmente preventivo, o sea, que estuvieran los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, de contrataciones, para que evitaran los problemas. Ya la labor de auditoría es post, es después de que pasaron las cosas, es revisar después de 1 año, después de 2 años, y de ahí, y tiene que ser un trabajo muy profesional, muy técnico, muy controlado en el sentido de que no cualquiera puede hacer una auditoría a un particular o al gobierno, a cualquier instancia de gobierno. Es un trabajo, repito, que tiene que ver con una revisión posterior a que se hicieron las cosas. Entonces, yo lo que plantearía a la compañera Mayela y a los que están aquí como contralores ciudadanos o contraloras, yo sigo supervisando y sigo apoyando esta figura con contralores que están trabajando en las delegaciones, y creo que el trabajo, repito, de previsión es el trabajo fundamental en el que deben estar. Entonces, yo sí plantearía a Mayela, a la promovente y al resto de compañeros que pudieran dejar el sentido de la Contraloría Ciudadana en cuanto a lo que ha sido y sigue siendo su papel. Gracias. Ya no vamos a abrir el debate, nada más quiero oír la opinión de la promovente respecto a la propuesta, y luego le doy la palabra al diputado Otavio. Sí, bueno, yo creo que lo que no se, a lo mejor lo que no se alcanzó a leer también, es que la última frase dice en los términos que señale la ley, es decir, viene condicionado a eso. Yo en todo caso le pediría que, si es posible, nos permitieran dejar esta reserva para el día de mañana para volverlo a tener. Estamos en votación y no vamos a cerrar la votación, ya se leyó. Yo les pedí a los oradores, ya está aclarado, no retira lo de la facultad de auditar, no la retira lo de auditar. Pasamos a recoger la votación nominal. Solicito a la Secretaría abra el sistema de cómputo para recoger la votación. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta. Hay muchas sesiones. Diputado Bernardo Batis, estamos en votación. No,
Adelante. Estamos pidiendo que, así como esperamos para iniciar esta sesión muchas horas, pedimos 5 minutos para que haya una posibilidad de acuerdo y afinación. ¿Por qué no? El retraso, el inicio de esta discusión fue en espera de los documentos que debería remitir la comisión. Diputado Ríos Peter. Sí, presidente, nada más comentarle a la diputada que este tema lo discutimos en la Comisión de Buen Gobierno y Combate a la Corrupción. Yo lo que le propongo es que la revisemos para que sea compatible con el sistema y no es desecharla, ya lo comentaba con el diputado Jesús, solamente es la parte de auditará la que genera ruido. Pulámosla juntos y veamos cómo puede quedar ya como parte integral del sistema anticorrupción. Yo les ofrezco. En cualquier manera concluiremos la votación que está iniciada, de cualquier manera. Estamos votando y el... Dile a Mauricio que nos ayuden. ¿Cómo vamos? Bueno, pues como usted puede observar en este momento, continúa la votación al artículo 31, apartado A, adición de un numeral. Hasta este momento le comento que se han emitido 36 votos en contra, 3 abstenciones y 11 votos a favor por parte de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Les recuerdo que este artículo 31 habla sobre la democracia participativa, en el cual se señala que las autoridades de la ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa y democrática en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos en los términos que establezca la ley. Hasta este momento se han emitido 46 votos en contra, 29 votos a favor y 4 abstenciones por parte de los legisladores sobre este artículo 31, apartado A, adición de un numeral. Este apartado A, le comento que habla sobre gestión, evaluación y control de la función pública. Escuchemos precisamente el resultado de esta votación, ya que el tablero electrónico ha agotado. 30 votos en pro, 43 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, no se admite, no se aprueba, no alcanza mayoría calificada. Informo que la diputada Consuelo Sánchez Rodríguez ha retirado su reserva. Por lo tanto, le corresponde el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas para presentar sus reservas al apartado B, numerales 1 y 2, y una adición de un numeral 3. Hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, presidente. Esta reserva tiene relación con algo que varios diputados, diputadas de partidos diversos al mío han comentado en tribuna: el presupuesto participativo y la caricatura en la que se ha convertido esta figura en la Ciudad de México. Yo concuerdo con lo que decía hace un momento la diputada Margarita. ¿Cómo Saldaña, cómo hablar de un presupuesto participativo donde solamente se somete a este instrumento el 3% del presupuesto de una delegación, y además donde los temas, las materias objeto del procedimiento participativo los define un funcionario público
y no los propios ciudadanos. En ese sentido, tomando en cuenta la experiencia del Brasil, de municipios tan importantes como Porto Alegre, Belo Horizonte, entre otros, en donde se realizaron por primera vez los ejercicios de presupuesto participativo en América Latina, con fundamento en la Constitución brasileña de 1988, yo estoy proponiendo 3 numerales respecto al artículo 31, apartado B, para que se diga lo siguiente. Sé que a algunos les va a parecer desmesurado, pero a mí no me parece desmesurado, porque el principal instrumento de la política, como saben los diputados que están aquí presentes en esta Asamblea Constituyente, o los que han sido diputados, es el presupuesto. Entonces los ciudadanos deben participar activamente en el diseño, en la planeación, en la programación, en la ejecución, en el control de todo el proceso, en la auditoría de todo el proceso presupuestal. ¿Qué es lo que propongo? 3 numerales que dicen lo siguiente: el jefe de gobierno y los alcaldes tienen la obligación de someter el 100% del gasto presupuestal al procedimiento participativo. Numeral 2, el ejercicio, seguimiento y control del presupuesto público estará bajo la supervisión de los ciudadanos, pueblos y comunidades en los términos que establezca la ley. Numeral 3, a los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos se les consultará de manera obligatoria cualquier medida relacionada con el presupuesto, tanto para su elaboración como para su ejecución, auditoría, seguimiento y control. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Cárdenas. Consulte a la Secretaría en votación económica de la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidente. No se admite a discusión. Finalmente, tiene el uso de la palabra para presentar su reserva el diputado Gonzalo Altamirano Dimas para modificar el numeral 1 del apartado B. Gracias. Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, es importante el capítulo que estamos tratando, que es el de la democracia participativa. Ya se ha enfatizado sobre la importancia de la participación social en la toma de decisiones. Ya el de retirar el viejo modelo del gobierno que planea, que decide, que proyecta sin una participación social. Esa época ya se ha acabado o se está terminando. Voy a ser breve en el planteamiento. Pretendemos, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacer un agregado al apartado B, numeral 1,
dejar exactamente la primera parte donde se habla de que las personas tienen derecho a decidir sobre el uso y destino de los proyectos y recursos destinados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos respectivos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. Y hacemos el agregado que en ningún caso manejarán los recursos destinados a los proyectos. Es decir, que los ciudadanos decidan qué obras se van a hacer, qué se requiere en su comunidad, cómo se van a proyectar. Esas decisiones son de los ciudadanos, pero evitemos que se contamine una facultad que es exclusiva de la autoridad, el manejo de los recursos, el dinero. Ese no tiene por qué estar en manos de los vecinos. He escuchado, y en la comisión se comentó también por alguno de los diputados, que los recursos eran bajos, que era poco dinero, pero evitemos que se pervierta precisamente una buena posibilidad de que funcionen las organizaciones vecinales en la toma de decisiones. Se ha criticado en muchos de los casos justificadamente a los partidos políticos por el desgaste y los vicios que al paso del tiempo se van teniendo. Es la oportunidad para que a través de la legislación evitemos que un buen propósito se conviertan en acciones desvirtuadas. Es cuanto, presidente. Gracias. Diputado Altamirano Dimas. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite la reserva a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. A continuación, nos faltan solamente realizar 2 votaciones y hacer unos anuncios, porque hemos agotado ya todas las reservas relativas al artículo 31. Vamos a proceder a la votación del artículo 31 en términos del dictamen relativo a los apartados A, numeral 3 y B, numerales 1 y 2. Pido a la Secretaría del Sistema Electrónico por 2 minutos para proceder a recoger la votación nominal, la cual deberá ser por mayoría calificada de las 2/3 partes de las diputadas y diputados presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del dictamen en los términos presentados. Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emitan su voto correspondiente a este artículo 31, apartado A, numeral 3 y apartado B, numeral 1 y 2 en los términos del dictamen. Hasta este momento le comento que se han emitido 47 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores. Referente a ello, pues bueno, es importante comentarle que este artículo 31 habla sobre la democracia participativa, en el cual señala que las autoridades de la ciudad y las alcaldías
establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa y democrática en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos en los términos precisamente que establezca la ley. Referente a ello, pues bueno, le comento que hasta este momento se han emitido un total de 67 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores integrantes de esta asamblea constituyente de la Ciudad de México, los cuales están emitiendo su voto referente a este artículo 31, apartado A, numeral 3 y apartado B, numeral 1 y 2, en los términos de este dictamen. Hasta este momento se acabó ya el tiempo de este tablero electrónico, en el cual se han emitido hasta este momento 70 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones. Escuchemos el resultado de la votación. Señor presidente, se emitieron 70 votos en pro. La diputada Claudia. Diputada Claudia Aguilar. A favor. ¿Algún otro diputado falta de emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 71 votos en pro, 1 en contra y 0 abstenciones. Hay mayoría calificada y por lo tanto queda aprobado en lo general y en lo particular el artículo 31 en términos del dictamen relativo a los apartados A, numeral 3, B, numeral 1 y 2, y con la modificación aprobada por la Asamblea al apartado A, numeral 2. Intégrese al proyecto de decreto. A continuación, y ya informando que hemos hecho el análisis detallado del artículo 30, ya estamos en condiciones de hacer la declaratoria de lo hasta ahora aprobado, por lo cual vamos a proceder a la votación del artículo 30 en términos del dictamen relativo a los apartados B, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, el apartado C, numeral 3, apartado D, numeral 1, incisos B y C, el apartado F, numeral 1, incisos B, D y E, y el apartado H, numerales 1 y 2 del artículo 30. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación, la cual deberá ser por mayoría calificada de las 2/3 partes de los constituyentes presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del artículo 30 en los términos del dictamen y de los numerales, apartados y numerales ya mencionados. Bueno, pues en este momento se abre este tablero electrónico para que los legisladores emitan su voto correspondiente a este artículo 30, apartados y numerales en los términos de este dictamen. Le comento que este artículo 30 habla sobre la democracia directa, en el cual señala que las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de información y de comunicaciones. También habla sobre que esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultadas mediante procedimientos adecuados y a través de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles a fin de obtener su consentimiento previo
libre, informado y de buena fe, de conformidad con los tratados e instrumentos internacionales en la materia en los términos establecidos por esta Constitución. Las autoridades de la ciudad garantizarán el cumplimiento de los acuerdos que deriven de esta consulta. También señala que tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de la ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Hasta este momento le comento que se han emitido un total de 67 votos a favor. Escuchemos el resultado. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 67 votos en pro. Adelante. 67 votos en pro y 1 en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada y queda aprobado en lo general y en lo particular el artículo 30 en términos del dictamen, los apartados B, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, apartado C, numeral 3, apartado D, numeral 1, incisos B y C, apartado F, numeral 1, incisos B, D y E, apartado H, numerales 1 y 2, y con las modificaciones por la Asamblea aprobadas, a los apartados A, numeral 1, y la adición de un numeral 6, y en el caso del apartado C, numeral 2, en el apartado D, el numeral 1, incisos A y D, y la adición de un numeral 2. En el apartado E, los numerales 1 y 2, en el apartado F, el numeral 1, incisos A, C y F, y los numerales 2 y 3. Intégrese al proyecto del decreto e informo que los apartados A, numeral 5, C, numeral 1, con sus incisos A, B y C, el apartado G, numerales 1 y 2, y la denominación del apartado H y el numeral 3 se remiten a la mesa de consulta. Quiero informar que el día de mañana seguirán sesionando la Comisión de Ciudadanía a las 9 horas y la Comisión de Justicia a las 11 horas, que la mesa de consulta sesionará a las 15 horas y el Pleno se reanudará a las 17 horas. Una vez que concluyamos el dictamen de la Comisión de Ciudadanía y toda vez que ya tendremos los dictámenes, las modificaciones de la Comisión de Justicia, invertiremos los horarios de nuestra forma de trabajo. Sesionará el Pleno durante las mañanas y las comisiones por la tarde para que se vayan tomando las previsiones, incluso para trabajar el domingo. Se abre un receso y nos vemos mañana a las 17 horas para reanudar la sesión. Bueno, pues en este momento se decreta un receso para continuar con estos trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el día de mañana a las 17 horas. Le comento que dentro de los trabajos que se estuvieron abordando y desarrollando precisamente en este día de trabajo fueron los siguientes. Durante el desarrollo de este día, los integrantes de esta Asamblea Constituyente aprobaron en lo general y en lo particular el artículo 30 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, el cual habla sobre la democracia directa. Además, le comento que fue aprobado también en lo general y en lo particular las reservas al artículo 31 del dictamen de la Comisión Ciudadana, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, el cual habla sobre la democracia participativa.
Hasta este momento, como bien le comentaba el presidente de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el diputado Alejandro Encinas, cita para el día de mañana a las 17 horas para continuar con estos trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Yo con esto le agradezco como siempre su atención y también le agradezco muchísimo a nuestros compañeros Gabriela Herrera y Cristina Lobo de Lengua de Señas Mexicana. El canal del Congreso y Capital 21 le agradece muchísimo su atención y lo invita también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan precisamente en esta Asamblea Constituyente el día de mañana. Hasta la próxima.